excelente colaboración que tenemos entre las dos instituciones que representamos. Creo que estamos organizando iniciativas y actividades de gran impacto y este es un ejemplo de ello. Felicidades por el éxito de la convocatoria, este diplomado que fue muy impresionante, los números de postulantes que se obtuvieron, y felicidades a todos los que pudieron entrar en esta formación y participar. Y espero que haya sido de utilidad. No me di cuenta que hoy era el último curso, entonces, bueno, y que sea de gran utilidad para todos los que han participado. Bueno, sí, quizá, bueno, gracias por la presentación, porque como has mencionado mi formación, decir que después de estos cursos en los que han estado escuchando sobre el trabajo de la Corte, la jurisprudencia. De esta fecha 14 aquí por el canal del fútbol, más adelante se viene la selección ecuatoriana. Estamos con se ve con la transmisión. A ver, le pido por favor al asistente si nos ayuda con los micrófonos. Ya está, Gracias. ya está. Bueno, son cosas que pasan en casi todos los Zooms, así que no hay ningún problema. Le decía que gracias por la presentación y por hablar de mi formación, porque como habrán escuchado, yo tengo probablemente una formación muy similar a la que tienen los participantes de este diploma. No soy abogada, tengo maestría en comunicación y vengo más bien de la parte del periodismo. Entonces, creo que vamos a poder comunicar desde la misma perspectiva. Y lo que vimos para el día de hoy precisamente es no tanto hablar de estándares internacionales, de lo que ya deben haber hablado mucho, libertad de prensa, derechos humanos, sino presentarles un informe sobre la seguridad de periodistas, la situación, para que la conozcan desde la perspectiva de la UNESCO, los temas trabajados por la UNESCO. Y quizá, bueno, decirles por qué hablarles de seguridad de periodistas en un diploma sobre derechos humanos. Bueno, evidentemente, por la contribución del periodismo al ejercicio de al menos dos derechos humanos fundamentales, que es el derecho a la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información. Eso es lo más obvio. Pero luego, vía la información que procuran los periodistas, también hay una contribución a todos los demás derechos humanos. Derechos que están reflejados en los artículos, en las declaraciones, los pactos que ya deben haber visto en estos últimos cursos y que no voy a repetirles, no creo que sea necesario. Pero sí decirles, recordar si es necesario, que los Estados tienen la obligación de respetar, de proteger y de dar cumplimiento a estos derechos. Derecho, repito, de libertad de expresión y derecho de acceso a la información. Y por ello tienen el derecho de proteger a aquellos que están facilitando el goce de estos derechos, que en este caso son los periodistas. Esta contribución del periodismo a los derechos humanos y a la democracia en su conjunto ha sido felizmente muy reconocida en lo que es la Agenda 2030, que es la Agenda de Naciones Unidas. Bueno, se dice la Agenda de Naciones Unidas, pues la agenda de todos los países, son ellos los que tienen que cumplirla, para un desarrollo sostenible. Entonces, en esta agenda que se adoptó en el 2015, se reconoció de una manera muy clara en el ODS 16, para los que estén más familiarizados con la agenda, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que es para el objetivo de tener paz, de tener justicia y de tener instituciones sólidas. Y en ese objetivo de la humanidad, ahí está claramente reconocido que para llegar a eso, para llegar a la paz, para llegar a la justicia, para llegar a tener instituciones sólidas, se necesita dos cosas: garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de aquellos que la facilitan, en este caso los periodistas. Para ello,
se propusieron a los estados, a los países, 2 indicadores para saber si están avanzando en este marco, si están avanzando hacia sociedades pacíficas, justas, con instituciones sólidas. 2 indicadores, uno de cómo se están ejecutando las leyes de acceso a la información en los países y la otra, cómo se está protegiendo la seguridad de los periodistas. Para decirles que el tema de seguridad de periodistas tiene un gran reconocimiento a nivel internacional y también lo que llega a facilitar el cumplimiento de todos los demás objetivos de esta Agenda 2030. Es decir, no nos quedamos solo ahí en lo que es la paz, la justicia y las instituciones sólidas, sino que además contribuye a todo lo demás, a eliminar la pobreza, al derecho a la educación, a la igualdad social, porque se entiende que sin información esos derechos no van a poder, no va a poderse gozar de esos derechos. Sobre este reconocimiento también mencionar que como ya habrán todos escuchado y conocido estos últimos días, es el Premio Nobel de la Paz, que ha sido otorgado a 2 periodistas. Y esto también creo que es algo muy importante y un reconocimiento fenomenal de lo que es la contribución del periodismo a la paz, derechos humanos y democracia. Entonces, en este contexto, el asesinato y la violencia contra los periodistas es la forma más extrema de censura y de negación de estos derechos. Es por eso que estamos hablando de seguridad de periodistas aquí hoy. 3 efectos de la violencia contra periodistas. El primero, evidente, vulnera los derechos de la persona que la sufre. Pero además, por la doble dimensión de estos derechos de libertad de expresión, de acceso a la información, una doble dimensión individual y colectiva, también viola los derechos de todos nosotros, porque si no conseguimos tener acceso a una información porque se está violentando al que nos la iba a proporcionar, también se está negando los derechos del grupo, de la sociedad. Y un tercer efecto es el efecto amedrentador de autocensura que debilita en general el Estado de Derecho y la democracia de un país. Así, 2 razones fundamentales para estar hablando de este tema hoy aquí. La contribución al ejercicio de los derechos humanos y la segunda, que todavía no he mencionado, es decir, que todo esto, como veremos ahora, les voy a empezar a hacer la presentación de este informe, todo esto se investiga poco, se habla poco en los medios de comunicación de esta violencia contra los periodistas. Así que ustedes que son periodistas, creo que es importante poder conversar de esto con ustedes. Bueno, para hacerlo más ameno, estamos al final del día. Probablemente muchos de ustedes, al menos yo, ya un poco fatigados de muchas horas de trabajo. Entonces pensé que sería más fácil si tuviéramos un visual. Así que voy a pasarles una presentación PowerPoint para que vayan siguiendo la presentación de este informe sobre seguridad de periodistas de la UNESCO. Si la conexión nos lo permite, interrumpiré en 2 ocasiones para también pasarles un vídeo con subtítulos en español que también va a facilitar lo que es la presentación del tema. Entonces voy a compartir mi pantalla. Aquí va. Bueno. Espero que lo estén viendo ya todos en la pantalla. Si no fuera el caso, les agradecería que me lo dijeran, pero asumo que lo están ya viendo. Entonces, el informe que les voy a presentar, un informe que se presentó el 2 de noviembre, el 2 de este mes. Es un informe muy reciente que se presentó con ocasión del Día Internacional contra la Impunidad de Crímenes contra Periodistas.
Es un informe que muestra, en un primer lugar, las tendencias globales y regionales en asesinatos de periodistas en el periodo cubierto de 2016 a 2020. En los dos gráficos que van a poder ver en la pantalla, pero que yo por alguna razón, perdón, no lo veo. Bueno, voy a poner aquí una versión papel. Lo vemos, Rosa. Sí, ¿lo veis bien? Bueno, perfecto. Bueno, vemos que en los últimos 5 años la UNESCO ha registrado 400 asesinatos de periodistas, lo cual, por supuesto, es una cifra terrible. Sin celebrar grandes avances, hay que mencionar que es una cifra 20% menos elevada que en el periodo de los 5 años anteriores, pero ahora verán que no es nada para celebrar mejoras importantes en ningún país, pero si ven ese gráfico, ahí ven del 2016 al 2020 lo que han sido las cifras, con 2 picos en el 2016 y en el 2018, con 102 personas asesinadas, 99 en el 2018, y en el 2020 baja un poco la cifra a 62. Es importante analizar el gráfico de mi derecha, donde ven esas informaciones por región, porque ahí van a ver que en algunas regiones, efectivamente, por ejemplo, la región árabe, los países árabes o África, ha habido un descenso importante que está ligado sobre todo a que algunos conflictos armados terminaron. Mientras que en América Latina, si ustedes ven la comparación con los dos periodos, de hecho no hay casi cambio. Lo que me lleva al gráfico siguiente, que muestra que de hecho el 60% de estos crímenes ocurren fuera de zonas de conflicto. O sea, que no podemos decir que son crímenes que, bueno, han sido situaciones de guerra, de conflictos armados. Vemos que no, que el 60%, es decir, más que la mayoría, son en zonas fuera de esos conflictos y por lo tanto en zonas de contexto de paz. Y también vemos cómo ha evolucionado esta tendencia desde el 2016, cuando era aproximadamente la mitad de los casos de asesinatos de periodistas eran en zonas de conflicto y ahora ha pasado a ser 39%, lo cual indica que está aumentando el asesinato de periodistas en países donde hay paz, y eso es algo muy inquietante. Bueno, en la próxima transparencia está un poquito nublado y les pido disculpas, pero les voy a decir los países que nos interesan, sobre todo, nos interesan todos, pero sobre todo los de la región, y tristemente el que tiene todas esas cabezas caídas de periodistas asesinados, el primer país es México, lamentablemente, con 61 asesinatos. Luego uno baja esa triste lista con países fuera de la región como Afganistán, Siria, Yemen, Irak, Pakistán, India, Somalia, Filipinas, para llegar de nuevo a la región con Brasil, 14 casos, Guatemala, 12, Colombia, Honduras, 11. Hay que decir que Colombia, dentro de lo difícil que es la situación, ha mejorado mucho, todo relativo evidentemente, pero comparado con el pasado y gracias a políticas bastante eficaces dentro de lo relativo, insisto, pero que han conseguido bajar los números, que continúan siendo terriblemente altos, aunque fuera una persona, es siempre una de más, evidentemente. Luego, bueno, bajando la lista tenemos a República Dominicana, El Salvador con 2 casos, Perú también con 2 casos, Venezuela con 2 casos, y luego hay una serie de países donde ha habido un caso en este periodo, como Barbados del Caribe, Chile, Nicaragua y Paraguay. Bueno, otro dato que es interesante de analizar es
Perdón, pero estoy perdiendo mis papeles. Es un dato que es interesante de analizar. Bueno, primeramente el tema de la impunidad, hay que mencionar que 9 de cada 10 casos no se resuelven. Bueno, esto es un dato que la UNESCO ha estado dando lamentablemente cada año desde hace mucho tiempo, porque no baja ni sube, continúa estable. Y en ese gráfico que tienen en pantalla pueden verlo, desde el 2006, estamos hablando del 2006, fíjense, ha bajado un 1%, que no es ni siquiera apreciable. Es decir, es una constante. Y esa constante, si miran bien el gráfico, no depende del número de casos. Pueden haber más casos, pueden haber menos casos, la impunidad es la misma. Al mismo tiempo, también este año este informe de la UNESCO ha analizado la correlación con niveles generales de impunidad criminal, para ver si efectivamente en países donde hay más criminalidad también hay más criminalidad de periodistas. Y el resultado de ese análisis es que no hay correlación con niveles generales de impunidad criminal, lo cual muestra una clara intencionalidad de acallar a los periodistas. Son el objetivo de esa violencia, y no es un fenómeno que tenga que ver con la violencia general que pueda encontrarse en ciertas sociedades. Y esto es algo muy importante que hay que entender, porque afecta toda la manera como debemos enfocar esta problemática e intentar darle soluciones. Bueno, esto que les he comentado es el caso más extremo de violencia, más brutal de violencia contra periodistas, que es el asesinato. Luego el informe muestra también los niveles de este último periodo de otro tipo de ataques que lamentablemente, como verán, la lista es larga, y de amenazas contra periodistas. No, pero como no veo bien la pantalla, tengo que buscar la copia de pantalla. Muy bien. Bueno, entonces el informe muestra cómo los periodistas también han sido silenciados por desapariciones involuntarias, por secuestros, por detenciones arbitrarias. Por ejemplo, en el periodo cubierto han habido 274 encarcelamientos, solo en el 2020, que es el número más elevado desde 1992. Curiosamente, 12% de esas personas encarceladas lo fueron por supuestamente producir desinformación, o las famosas fake news, que es un término que la UNESCO no utiliza, pero que he puesto ahí para entendernos. También el informe muestra cómo se ha degradado la seguridad de los periodistas que cubren protestas. Desde el 2015 al menos 13 periodistas han sido asesinados cubriendo protestas. Asesinados, ya no hablo ni siquiera de ataques físicos, lo cual se ha registrado en 60 países solo en el 2021. Y bueno, protestas que ha habido en la región recientes, como las de Colombia o de Chile, que vimos todos la violencia que desataron contra los periodistas que las estaban cubriendo. Este año, en ocasión del Día Internacional contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que como les dije fue el pasado 2 de noviembre, la UNESCO puso el foco sobre el problema de las amenazas. Es decir, además de todo lo que es la violencia, los distintos tipos de ataques contra periodistas, el tema de las amenazas es algo que merece considerarse de manera prioritaria, porque los estudios muestran que la mayoría, o al menos más de la mitad de los casos de violencia contra periodistas empezaron con amenazas, ya sea en línea o presencialmente, pero esos asesinatos, por ejemplo, concretamente en América Latina, de 139 asesinatos en Brasil, Colombia, Honduras y México, la mitad habían recibido amenazas.
Entonces, es evidente que el tener en cuenta esas amenazas y proteger a los periodistas en el momento en que las reciben podría reducir el número o eliminar el número de violencias o incluso de asesinatos que puedan tener lugar como resultado de esas amenazas. En el caso de mujeres, 73% de las encuestadas en este estudio habían sido amenazadas y 20% de ellas habían sido atacadas después de recibir la amenaza. Entonces, puesto que este tema de las amenazas es algo que estamos poniendo de relieve este año, propongo, si la conexión lo permite, Matías, si pudieras pasar aquí el vídeo sobre amenazas. Con gusto. Y creo que tengo que dejar de compartir, ¿verdad? Sí, por favor. Rosa, solo para verificar, es el que tiene los subtítulos. Es el. Sí, ahora sí. ¿Es este, Online ¿ves esta Bible. fotografía? Yeah. Sí, es el que corresponde a esta fotografía. Sí. Voy. A ver, voy a ver. Share. Ya te lo hice. Ahí. Me avisan, por favor. Another front page story. Thanks, Trish. Trish, a brick just came through my window. I'm fine, it's just... This needs to stop. What are they gonna do? Again, I'm working on a story that will expose deep levels of corruption. And because of that, I've been under constant threat. Whoa. What newspaper are you from? I'm a journalist. Just an hour ago, this brick came through my window. What do you want us to do about it? Can you help me? We can't help you. Of course you can't. Thanks. Bueno, muchas gracias, Matías. Yo lo vi bien, así que la conexión nos aguantó bien. Bueno, es una manera de ilustrar el tema de las amenazas y lo importante que cuando un periodista vaya a denunciarlas, que le puedan dar una respuesta apropiada con la debida protección. Bueno, continuaré entonces con mi presentación. Aquí vamos.
Y ya dándome un poquito de prisa porque me doy cuenta de que se nos está pasando ya el tiempo. Aquí. Bueno. Bueno, muy bien. Bueno, el informe también analiza las tendencias en seguridad digital, lo cual es un tema crucial, puesto cada vez más estamos viendo ataques digitales. Lo que se constata en este estudio es que cada vez más hay conocimiento de las amenazas digitales a periodistas. El acoso en línea es un auténtico problema que se está ahora entendiendo cada vez más y se está viendo el impacto y el alcance de este problema, sobre todo entre mujeres periodistas. El espionaje, también un tema que lamentablemente estamos leyendo mucho en la prensa, ataques digitales de todo tipo. Y también se menciona, se da luz en el estudio al hecho de que tanto las plataformas de Internet como los propios medios de comunicación, aunque se conozca más, todavía necesitan hacer más para proteger a los periodistas, puesto que no es un problema individual, sino que es un problema del medio de comunicación y de las plataformas de Internet también. Vemos que son a menudo tanto los estados, los propios estados, gobiernos, como otros actores no gubernamentales los que están utilizando estas tácticas para acceder a información confidencial, intimidar a periodistas. Estas prácticas están en aumento, lamentablemente, según los análisis que se han hecho en el estudio. Y también vemos que cada vez más se dan poderes para precisamente facilitar esa vigilancia cada vez más, y eso lo hemos visto en varios escándalos que han habido recientes, como las revelaciones del proyecto Pegasus. Mujeres periodistas es una situación muy alarmante. El hecho de estudiarlo de manera desagregada lleva a ver que es una situación alarmante y muy particular la de la mujer periodista, con cifras que dan escalofríos. 1 de cada 4 periodistas ha experimentado amenazas o violencia física. Perdón, pero como no veo los 4 de cada 10 periodistas han sido objetivo de campañas de desinformación orquestadas. 1 de cada 4 periodistas siente que hay un impacto en su salud mental, y solo 1 de cada 10 periodistas ha denunciado esta violencia en línea a la policía, evidentemente porque se considera que no se encontrarán soluciones. Los ataques en línea a mujeres periodistas vemos que son por un trabajo periodístico sobre temas de género en el 47% de los casos, seguido por temas de política y elecciones, 44% de los casos, derechos humanos y políticas sociales en 31% de los casos. Estos son los temas que molestan y que molestan que las mujeres periodistas cubran. La mayoría de los ataques proviene de anónimos o desconocidos en 57%, pero seguido de actores políticos, lo cual es bastante sorprendente, en un 37%. Como nota positiva, decir que cada vez más hay coaliciones que luchan contra esta violencia y hay más sensibilización y más movilización. Paso ya un poquito rápido porque veo que me estoy extendiendo demasiado. Aquí puse el papel de los operadores de justicia para hacer un poco el puente con lo que ustedes han estado siguiendo en este diploma. El papel de los operadores de justicia, bueno, es evidente en el tema de la seguridad de periodistas, pero no está de más recordarlo. Ellos son los garantes de los estándares internacionales y regionales y por supuesto también nacionales de derechos humanos. Les corresponde al Estado, pero también al Poder Judicial, fortalecer las investigaciones, enjuiciar sobre las amenazas, los crímenes y castigarlos, sancionarlos. Y cuando eso se hace, se manda un mensaje muy fuerte, muy poderoso a la sociedad sobre la intolerancia
del Estado hacia los crímenes contra los periodistas. También es muy importante la formación, las escuelas judiciales que formen a los operadores de justicia con un buen conocimiento de estándares en materia de libertad de expresión, periodismo, acceso a la información, y para ello hay una serie de herramientas que la UNESCO pone a disposición, pero no solo, evidentemente, hay todo un desarrollo de herramientas para facilitar esta formación. Bueno, yo creo que durante los cursos de este diploma ya han tenido ocasión de hablar del caso de Bedoya Lima, de Ginette. Ha sido una decisión histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, como saben, ha declarado al Estado de Colombia responsable de la violación de varios derechos de la periodista. Como resultado es un caso muy conocido, no creo que sea necesario explicarles el secuestro, tortura, agresión sexual de esta magnífica periodista, como represalia por su trabajo de investigación. Y esta decisión de la Corte es realmente una decisión histórica para decir que no, aunque haya tardado 21 años en hacerse justicia, la justicia llega cuando hay crímenes contra los periodistas, y que son crímenes porque son periodistas. Bueno, muy rápidamente, la UNESCO. ¿Qué hace la UNESCO? La UNESCO trabaja a varios niveles. Les he puesto un resumen en la pantalla de esos niveles. A nivel de definición de estándares, decirle que en los últimos años han generado 28 resoluciones. Me dirán, bueno, estas resoluciones evitan algún asesinato, evitan la violencia. Bueno, cuando uno ve las cifras quizá no, o evidentemente no, pero sí que contribuyen a una sensibilización de todos los actores de la problemática, y eso es primordial, porque si no se reconoce el problema no se pueden encontrar soluciones. Entonces, a nivel de Naciones Unidas, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos, la propia UNESCO, los órganos regionales, hay una gran batería de resoluciones para trabajar este tema con los estados y encontrar soluciones para proteger y para investigar y para sancionar los crímenes contra periodistas. Concienciación es un trabajo a diario a través de los días internacionales, informes, campañas para no dejar de hablar de este tema, para lo cual necesitamos trabajar con periodistas como ustedes. Monitoreo y reportes, datos y más datos para probar que el problema es enorme, para demostrarlo y también para ir entendiendo quién está detrás de esta violencia, cuáles son los fenómenos y poder encontrar soluciones. Fortalecimiento de capacidades. Hemos formado en los últimos años a casi 25.000 actores judiciales y casi 10.000 fuerzas de seguridad, lo cual es importante. Investigación académica. Tenemos una red de investigación sobre la seguridad de periodistas, lo cual también es fundamental, puesto que no podemos limitarnos a lo que puede hacer la propia UNESCO. Tiene que haber investigación. Y luego construcción de coaliciones con los otros actores, ¿no? Hay grupos de amigos de la seguridad de periodistas en la propia UNESCO, en Nueva York con Naciones Unidas, en Ginebra, en Viena, en la OSCE, en el Consejo de Europa, que están trabajando para mejorar este tema. Para terminar, ¿qué puede hacer la prensa, los periodistas como ustedes? Como mencionaba al principio, hay que cubrir estas historias. Los crímenes contra periodistas, ya sea violencia, pero incluso los asesinatos, no están lo suficientemente cubiertos, lo cual es una paradoja, porque es desde la propia profesión la que no está cubriendo propiamente el caso de crímenes contra periodistas. Esa investigación y esa cobertura se necesitan más que nunca.
Seguir el trabajo de los sistemas judiciales y con esta formación que ustedes han tenido, tienen más herramientas para hacerlo, y fomentar una mayor apropiación social del ciudadano de este tema, de lo que está pasando en las cortes, de lo que está pasando en el terreno con la seguridad de periodistas. Investigar, informar a la ciudadanía sobre los avances. Los estados tienen obligaciones de avanzar, entonces es importante que se siga este tema y que se haga una presión desde los medios de comunicación, desde la propia cobertura del tema, para que los estados sientan mayor necesidad de rendir cuentas sobre este tema. Y yo diría, para terminar, esta relación con la que he empezado de periodismo, de contribución del periodismo al cumplimiento de los derechos humanos, la contribución del periodismo a el desarrollo sostenible, a la paz, a la justicia, esto necesita mayor apropiación social también, ¿no? Entonces, esta explicación de lo que de cómo contribuye el periodismo a la sociedad, creo que todavía hay mucho espacio para explicar y para convencer a la ciudadanía. Y termino una última transparencia dándoles como ejemplo un proyecto, podrían haber muchos más y que espero que les inspiren, precisamente de historias que cubren casos de periodistas asesinados. Esto lo estamos haciendo con IPBES, en fin, lo estamos apoyando, IPBES lo está haciendo, y están generando historias, una cobertura periodística sobre las historias de estas personas que han sido lamentablemente asesinadas y que en muchos de los casos no han recibido una cobertura de los medios en profundidad. Entonces, este es un proyecto concreto, creo que son casi 20 las historias que se han generado con una investigación muy a fondo, y que quizás les dé ideas para hacer sus propias coberturas en sus respectivos países. Y con eso termino esta presentación. Fue un poquito más larga de lo previsto, me disculpo, quizá demasiado larga. Tenía un vídeo más, pero quizá no sea necesario, Matías, pasarlo, y mejor escuchar preguntas. Si las hay, y si no las hubiera, podríamos pasar el vídeo. Excelente. Excelente, espero que me estén oyendo. Rosa, sí, podemos luego igual compartir el vídeo por la plataforma del curso. Entonces le vamos a pedir por favor al asistente del curso que le vamos a pasar el enlace y lo comparta con todas y todos ustedes. Tenemos entonces preguntas, Rosa, sí. Este curso es bastante de preguntas, así que vamos a agruparlas de a 3. Les recuerdo por favor ser breves, como siempre les decimos, para que el expositor, la expositora en este caso, pueda contestarlas y demos oportunidad al resto de los participantes y no nos vayamos del horario del curso. Tenemos muchas manos levantadas. Vamos de inmediato con Alejandro. Recuerden decir de qué país nos están hablando y ser breves. Gracias. Por favor, si Gloria puede iniciar. Espero. Excelente, excelente, Alejandro. Entonces vamos con Gloria. Gloria de México. Adelante, Gloria. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación que hoy nos hicieron. Y me parece, quisiera preguntarle en el sentido sobre el gran trabajo que le corresponde a cada una de las naciones, a los países, con respecto de tipificar como delitos actuaciones que no están propiamente en los códigos penales. En estas diapositivas o presentación que usted nos hace, vienen algunos actos como acoso, pero lo puedo decir con respecto al país. En México, esos delitos no están clasificados como tal en el Código Penal Nacional. Y es ahí en donde se encuentra como con una pared el periodista
de no poder denunciar porque al momento en que puede acudir para solicitar algún tipo de protección, pues ya no puede presentar la denuncia. Necesitamos también una perspectiva mucho más amplia de parte de los órganos que les toca impartir justicia para prever estas situaciones como actos de acoso. Y eso por un lado, y es una pena, es gravísimo, ¿no? Que México